pastor Alexander y Oduber el pastor Alexander comenzó haciendo la introducción a la carta a los romanos y el pastor Oduber continuó y quedó hasta el versículo 7. Vamos a ver del versículo 8 hasta el 15, vamos a estar leyéndolo y vamos a ir exponiendo este texto que está ahí en esta carta. Dice del versículo 8: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Cierro el paréntesis. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo comienza el versículo 8 identificándose con una acción de gracias. Y la acción de gracias que él comienza diciendo es primeramente a Dios, pero esa acción de gracia es mediante el Señor Jesucristo. Acordémonos que esta carta es escrita a gentiles y a judíos, pero mayormente la composición de esta iglesia, al parecer por muchos comentaristas, era de gentiles. Y por mucho de lo que la carta va hablando, se va relacionando prácticamente más que todo a los gentiles, aunque no excluye a los judíos, aunque los judíos eran una minoría pues pequeña al parecer dentro de esta iglesia. Y la iglesia de Roma, o esta iglesia, o estos hermanos, Pablo no era el que la había fundado. Se dice que Pedro, pero tampoco hasta allá apunta. Entonces, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Hasta allá ninguno ha llegado a un acuerdo o un consenso, solamente se han dado algunas posturas. Muchos dicen que posiblemente fueron aquellos hermanos que fueron a Jerusalén el día de Pentecostés, que descendió el Espíritu, y ese día pues hubo una conversión y los que estuvieron allí se devolvieron hacia sus sitios, sus regiones, y posiblemente de allí, en las sinagogas judías que habían en ese entonces, en todo este territorio, se pudo muchos de estos judíos conocer el evangelio, a la vez involucrarse los gentiles, y los gentiles pues comenzaron a entender el evangelio por medio de la ley del Antiguo Testamento y todo lo demás. Y el apóstol Pablo coloca como referencia de la acción de gracias al Señor Jesucristo. Si nosotros vemos los versículos desde el 1 hasta el 7, el apóstol Pablo siempre se identifica con el Señor Jesucristo. Si nosotros vemos el versículo 1 está Jesucristo. El versículo 3 habla de su Hijo y habla del Señor Jesucristo.
El versículo 4 habla del Hijo de Dios. El versículo 5 hace una referencia implícita donde dice por quien recibimos. El versículo 6 habla también del Señor Jesucristo. Él siempre viene hablando del nombre del Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos el versículo 2 dice que Él había prometido antes de los profetas en las santas escrituras, viniendo hablando del Evangelio. Pero el Evangelio, Él lo lleva con relación no a un mero concepto o a una mera idea o a unos meros postulados. Él está apuntando con relación a que el Evangelio, como hemos dicho muchas veces, no es algo. El Evangelio es alguien. El Evangelio no es un documento escrito simple, sin vida y todo lo demás. El Evangelio es una persona y esa persona es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos hablando es de Jesucristo. Y esos versículos, esos primeros versículos, el apóstol Pablo de cierta manera sintetiza lo que es el Evangelio, porque él está hablando de su hijo, del linaje de David, que fue declarado hijo suyo según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por la gracia que tenemos por medio de él. Y si nosotros vemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Entonces, el apóstol Pablo se identifica con Jesucristo y él se identifica como el apóstol del Evangelio, o sea, el apóstol del Señor Jesús. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos es de la obra de Cristo. Y cuando él habla de que las escrituras dan testimonios de él y que los profetas indagaban el Evangelio, o sea, esa buena nueva, quién era Jesús, qué iba a ser Jesús, los sufrimientos de Cristo, ellos veían el Antiguo Testamento. Y aquí quiero hacer claridad en algo. Muchas veces uno se ha encontrado con una frase muy común en muchas iglesias que la usan para justificar ciertas cosas que hacen. Y la frase es que allá también se predica el Evangelio. No es que ellos predican el Evangelio. Pero muchos de los principios que están en las Escrituras no los guardan. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿El Evangelio solo comienza en el Nuevo Testamento? ¿O el Evangelio también es desde Génesis hasta Apocalipsis? Es todo. Nosotros no podemos fragmentarlo. Y cuando nosotros decimos que se predica el Evangelio, se tiene que predicar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, todo lo que hay que guardarse del Evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis. El Antiguo Testamento en los principios que nos enseñó las Escrituras. En el Nuevo Testamento, mirando hacia Cristo, no viendo los rudimentos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo apuntaba ¿a dónde? Hacia Cristo. Entonces, si decimos que se predica el Evangelio, tenemos que predicarlo desde todo lo que dice Génesis hasta Apocalipsis, guardando todos los principios que la Biblia nos muestra, desde Génesis, en Número, en Levítico, en Deuteronomio, desde Éxodo. Disculpen que lo vea así todo, Roberto. Y mucho de porque eso es evangelio o no es evangelio. Todo eso es evangelio porque está apuntando hacia una una buena noticia, hacia la salvación. Está apuntando hacia dónde? Hacia Cristo. Pedro dice, los profetas indagaban qué era lo que había de suceder con él. Entonces el apóstol Pablo dice, mediante Jesucristo. Él se identifica con este tema y dice, con respecto a todos vosotros, ya todos vosotros son tanto gentiles como judíos que habían en esta iglesia, de vuestra fe
que se divulga por todo el mundo. O sea, hay una fe que tienen todos los que están en esta iglesia, o a los que Pablo les está escribiendo. Pero es una fe que es de testimonio, una fe que se muestra, pero es una fe ¿en qué? ¿O en quién? ¿O en dónde? En Jesucristo, en su obra y en su evangelio. Y es una fe que es de testimonio. Y es una fe que la ve todo el mundo. Y ahí en esa palabra, por todo el mundo, me gustaría hacer un énfasis ahí. De pronto muchos saben, otros no. Pero esa palabra, todo el mundo, nosotros sabemos que no todo el mundo en este momento estaba viendo la fe de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio apenas se estaba comenzando a extender. Es más, el evangelio no había llegado ni a España, tal como lo menciona Pablo aquí en el capítulo 15. Miren lo que dice. Capítulo 15, versículo 23. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que me haya gozado con vosotros. ¿Qué sucede con España? Pablo era ¿qué? El apóstol de los gentiles. Y él deseaba ir a España a predicar el evangelio. Pero Pablo está diciendo que la fe de ellos es notorio para todo el mundo. O sea, ahí esa todo el mundo es una expresión, será bueno decir hiperbólica. Bueno, es una hipérbole. Con relación, ¿cuál mundo se está refiriendo Pablo ahí? O sea, ¿quiénes están siendo testigos de la fe de estos hermanos? Las demás regiones donde hay iglesia. Si ustedes miran Lucas capítulo 2, vamos Lucas capítulo 2. Miremos lo que dice el versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo que fuese empadronado. Entonces, ¿quién era Augusto César? Ok. Culturalmente o políticamente, en ese momento, ¿el imperio romano tenía bajo su dominio a todo el mundo? ¿Los bárbaros estaban bajo su dominio? No. Entonces, el universalista o el que le gusta leer la Biblia sin tener en cuenta el contexto, así como cogen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que Dios amó a todo el mundo, pero ¿a qué mundo está refiriéndose Juan 3:16? Entonces, deberían de interpretar también Lucas como que el imperio romano empadronó a todo el mundo. Pero usted sabe lo que significaba que el imperio romano empadronara a todo el mundo. Eso era una guerra, porque ellos nada más tenían jurisdicción en su territorio. Todo el mundo es sin distinción, sí, no sin excepción. Es correcto. Entonces, aquí en este sentido hay que mirar la palabra mundo hacia dónde se enfoca. Nada más donde el imperio tenía jurisdicción. No era todo el mundo en sistema general. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de la fe que tenía esta iglesia a nivel de todo el mundo, pero solamente era un mundo limitado. ¿Cuál era el mundo limitado? Las iglesias. Las iglesias que habían creído en el Señor Jesucristo. Ahora él sigue
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo muestra que él oraba por esta iglesia, por estos hermanos. Y dice que sin cesar hace mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, es más, no solamente oraba por esta iglesia, él oraba por todas las iglesias donde él, y dice que oraba con dolores de parto, con gemidos y todo lo demás. Y él habla de que en el evangelio a quien sirve en su espíritu. Y ahí el tema es que él está hablando de su espíritu como tal. No, está haciendo una relación personal con él, no con el espíritu de Dios. Entonces de pronto el gnóstico puede salir por ahí, bueno, pero mira que Pablo sirve en espíritu, pero ahí lo que está hablando Pablo es con relación a su espíritu, pero algunos comentaristas dicen que sí, con relación a su espíritu, pero sirviendo en el Evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo que viene haciendo o que hizo en él. Porque así lo deja mostrar la carta a lo largo de su desarrollo. Y él dice que Dios le es testigo. O sea, Dios es testigo de sus oraciones. Pero Pablo, ¿por qué está colocando a Dios de testigo en sus oraciones? O sea, Pablo está como queriéndole hacer ver a estos hermanos que él quiere verlos, que él quiere ir hasta donde ellos están, que de cierta manera le crean que él tiene un anhelo, un deseo, una preocupación, por así llamarlo, por estar con ellos. Y él dice, Dios me es testigo. ¿Por qué dice Dios me es testigo? O sea, Pablo no quiere que esta iglesia ignoren que él ha querido ir a visitarlos. Él les dice, quizás yo les digo que anhelo verlos, pero quizás no me crean. Pero coloco a Dios como mi testigo, que en mis oraciones ruego por ir a verlo. ¿Qué dice el versículo 13 de Romanos ahí en el capítulo 1? Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, que desconozcas, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Entonces le dice, yo coloco a Dios como mi testigo para que ustedes no ignoren o no desconozcan de que como soy el apóstol para los gentiles, no he querido ir a ver. Él dice, pongo a Dios como mi testigo y no quiero que así lo ignoren ustedes, de que mi deseo es ir a verlo y siempre ruego por vosotros. Pero lo que más uno mira en este 9 es que él hace una oración. Pero el motivo de Pablo en esa oración la podemos ver en el versículo 10. El motivo es rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos. La petición de Pablo en la oración que le hace a Dios, el deseo de Pablo, la motivación de Pablo en la oración a ir a visitar a unos hermanos que estaban necesitando la voz, el aliento, la enseñanza, la visita del apóstol Pablo, conociéndolo como un hombre de Dios y todo esto. La oración de Pablo era poder ir a visitarlos. O sea, ¿qué iglesia local
no desearía en ese momento tener la visita de uno de estos hombres apóstoles. Y lo que más me gusta aquí, hermano, es que uno ve cómo Dios no necesita, hermano, ni de usted, ni de mí, ni de los apóstoles, para sustentar a su iglesia. Sí, somos un instrumento y por la gracia y la misericordia de Él. Pero, miren, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Ninguno de los apóstoles no se sabe. El Señor habrá usado a algunos hermanos para proclamar el evangelio y ahí estaban. Conocieron a Cristo, conocieron el evangelio, conocieron lo otro. Y se sustentó esta iglesia. Ahí estuvo. El Señor la sostuvo, el Señor la mantuvo, el Señor la alimentó, el Señor la guardó. Pero Pablo está diciendo que la oración de él es poder ir a verlos por la voluntad de Dios. Es más, y el 13 dice que no quiere que ellos ignoren que muchas veces se ha propuesto ir a verlos, pero dice, pero que hasta ahora he sido estorbado. Ese estorbado, él lo está relacionando con la voluntad de Dios. Y si uno mira, Pablo no está hablando de unos mesecitos, ni de unos días, ni Pablo está hablando de años que no ha podido ver y visitar a esta iglesia. Mire, el capítulo 15, el 23, dice, capítulo 15, 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ahí tenemos que entender algo. O sea, Pablo de cierta manera desde hace mucho tiempo ha querido o quería ir a Roma a predicar el evangelio. Algunos comentaristas dicen que antes que se fundase estas iglesias, él tenía el deseo y la intención de ir a predicar el evangelio en ese momento. Ya una vez que la iglesia está establecida, él no tan solamente está hablando del tiempo que la iglesia ha estado allí para ir a visitar. La intención de Pablo es que él tenía en el corazón, desde antes de que esta iglesia fuese fundada, el ir hasta allá a predicar el evangelio. Pero dice que por la voluntad de Dios no ha podido ir. Por la voluntad de Dios no ha podido viajar hasta allá. Por la voluntad de Dios no ha podido ir a predicar el evangelio. Por la voluntad de Dios le ha sido estorbado muchas veces para ir a compartir el evangelio hasta allá. Y si hay algo, hermanos, que Dios para establecer y fortalecer a su iglesia, Él lo único que necesita es de Él mismo. De su poder, de su espíritu, de su gracia, de su obra, pues, del Espíritu Santo, del sostenimiento del mismo para su iglesia. Y sigue Pablo reconociendo en este caso la soberanía de Dios en el asunto de la obra de Él. Porque Dios es soberano en su obra. Pablo llegó hasta Roma, pastorales. Miren las condiciones en que llegó. Dios entre veces hace cosas que uno... ¿Y dónde dice que murió? La traición. Yo me iba a decir algo. De hecho, cuando Pablo viajó a Jerusalén, casi lo matan en Jerusalén, una revuelta, y un soldado romano se lo
lo Y los levanta, jaló, sí. lo mete preso. Y allí Pablo preso, el Señor Jesucristo se le aparece. Le dice, ten ánimo, Pablo, porque es necesario que vayas a Roma, testifiques en mí allá. Así. Y esa era la voluntad de Dios para con Pablo. Y allá murió. Y no fue, o sea, los que son las cosas de Dios, no lo dejó ir en la mejor condición. No, vas a ir y vas a predicar el evangelio y se van a convertir multitudes y todo lo demás. Y, ¿qué le parece al apóstol Pablo con esta iglesia allí, con todo lo que el Señor usaba al apóstol Pablo en esta iglesia? Uno como es pragmático, y usted sabe que a uno le gusta, ¿sabe? Uno coge a Pablo y lo que uno se imagina es que eso hubiera sido una bendición para esa iglesia. Llevarlo en vida, que compartiese con estos hermanos todo lo que hubiese podido compartir, pero miren las condiciones en que él estuvo. Muchas veces yo le he dicho a hermanos, pero lo he dicho con mucho respeto, y mucho respeto porque lastimosamente muchas veces se colocan los ojos en hombres y en ministerios para servirle al Señor. Y cuando viene o nos visita o hay algún congreso o alguna conferencia que viene fulano, eso nos emocionamos, hermano. Y tal, y sí, uno se emociona y uno quiere ir a escuchar, a ver y todo lo demás. Y como dice uno muchas veces, mucha gente aprende a empujar. Se emociona por fulano, por sutano, por perencejo. Y el día que fulano y sutano, perencejo se van, queda la iglesia, vuelven al mismo estado en que muchas veces estaban. Y miren cómo el Señor maneja el trato con estos hermanos y con el apóstol Pablo. El Señor sosteniendo a su iglesia. ¿Qué necesitamos nosotros aquí en esta iglesia? Al Señor. Los pastores somos ave de paso, hermano. Podemos ir los tres en un avión y ¡pum! ¡Ay, se acabó la iglesia! Bueno, de pronto se acaba la iglesia local. Pero hermano, sí, así es. Y no la tendríamos ni nosotros. Muy buen apunte, varón. Haciendo iluminado. Pero es cierto, ni nosotros, hay que ver aún la soberanía de Dios en eso. Y la enseñanza que nos deja esta carta. La depravación total del hombre en esta carta. Muchos dicen, no, que este es el evangelio resumido de Pablo, su teología. Bueno, no estoy tan de acuerdo en ese sentido por lo que he leído, porque Pablo pues no menciona acá la cena del Señor. Llévame a China a predicar. Y tenemos una vecina china. No, inclusive algunos comentaristas dicen que Pablo quería ir a Roma, o quería ir a esta iglesia, a estos hermanos, porque es que estos hermanos no tenían el fundamento apostólico. Unos dicen eso porque el apóstol Pablo en la carta no menciona, la palabra iglesia es ausente de esta carta como en sus demás escritos. Entonces dice que el motivo de él era poder ir a ellos y confirmarlos en el evangelio, un don o tener un fruto de eso, que vamos a decir, nos da tiempo de describir cuál era el fruto que él quería ver o el don y todo lo demás. Pero la carta no nos muestra eso. Y sigue diciendo, porque deseo veros, o sea, lo que es el deseo de uno y lo que es la voluntad de Dios. Y hermano, y no nos engañemos, que muchas veces nosotros como cristianos
haciendo aplicaciones aquí, aprovechando, tenemos muchos deseos, muchísimos. Yo tengo muchos deseos, buenos, santos, pero hermanos, todo está en la voluntad. Y la voluntad de Él es agradable y perfecta. ¿En qué sentido? En que también es agradable y perfecta de acuerdo a lo que Él ha establecido para nosotros, pero acordándonos de que aún la voluntad de Dios en ese sentido puede ir en contra de nuestro propio deseo. En vez de la felicidad, la tristeza. En vez de la alegría, el llanto. Pero saber que así como el Señor obró con Job, al final Job pudo ser fortalecido y decir, bueno, Señor, de oídas te había oído, pero más ahora hoy mis ojos te ven. Entonces dice que para comunicarlo algún don especial, a fin de que seáis un don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Muchos hablan de que este don espiritual no es tanto a los dones de carisma o que habla a los corintios. No, el don espiritual que habla acá, y muchos comentaristas así lo afirman, era poder transmitirle el evangelio, el conocimiento, la fe, es más, la misma carta. Y como dijo nuestro hermano Fernando, ese don espiritual que les pudo comunicar fue la misma carta. Entregarle o mandarle pues la misma carta y todas las doctrinas que en esto está. Pero el motivo del viaje de Pablo también, miren, figúrese, el motivo del viaje de Pablo, después de ver el panorama que vimos, era, el versículo dice que era confortados. O sea, él quería confortar a los hermanos. El otro motivo era conseguir algún fruto. El 15 era o anunciar el evangelio. Miren, cuando dice que algún fruto, no significa meramente que el apóstol Pablo quería ir a conseguir algo de ellos. O sea, ese fruto tiene que ver con anunciar el evangelio. A aquellos que ni aún habían conocido el evangelio que estaban en Roma, hermano. Uh-huh. Uno de los propósitos, sí. Lo que pasa, ¿cómo? Y él viene hablando acerca de la fe, pero con relación también al mismo evangelio. Lo que pasa es que sucede algo. Esta iglesia era de composición más gentil que judía. Entonces, los gentiles se estaban como, por eso es que Pablo le dice que es que los gentiles no se envanezcan, porque ellos han sido injertados en el olivo. Entonces, algunos comentaristas hablan de que muchos de estos gentiles estaban como orgullosos. Y Pablo comienza a mostrarle, no, sí, ustedes son parte están injertados en el olivo, pero acuérdense, y comienza a describirle la condición del hombre. Y comienza a mostrarle toda la descripción de la justicia, del evangelio, de la misma condenación del hombre, de la ira de Dios, del mismo pecado, la salvación. Efra iba a decir algo. Sí, porque. Y el 12 dice confortado. Entonces, las cartas estaban muchas de las cartas fortalecernos, pero y eso está acorde con el nombre. Sí, quisiera comunicarnos al mundo espiritual. Pablo había sido tan dotado por el Señor de tantas cosas, que estar con ellos y poderles compartir, y que ellos vieran y que sintieran fortaleza, perseverancia, constancia. Esos son dones espirituales, en donde teniendo un hombre de esa talla, dotado sea
obviamente sería hermoso podernos compartir. Y eso lo ayudaba a expandir. Bueno, es más, la visita de Pablo a Roma, la intención prácticamente era esa. Porque resulta lo siguiente, miren, ¿qué dice Romanos capítulo 15, versículo 20 y 21? O sea, ya el evangelio estaba en Roma, ya estaba siendo predicado, pero el propósito de Pablo era poder compartir con ellos, afirmarlos en el evangelio, enseñarles las verdades del mismo evangelio, pero dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya había sido nombrado. O sea, ¿para qué quiere ir Pablo a Roma si la teología que él tenía era, o la enseñanza que él tenía era no predicar en el evangelio donde ya había sido predicado? Y dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca habían oído de él entenderán. Entonces, partiendo desde el motivo de Pablo de viajar a ellos, de el predicar el evangelio, era más que todo confortarlos también por medio de aquellas verdades espirituales y doctrinales que estaban y que él había recibido con relación a eso. Yo iba a decir que el apóstol Ale. Pastor, es lo siguiente, el griego es esterizo, que según dice Strong acá, tiene que ver justamente con estabilizar, con hacer estable, lo cual es fuerte en relación con todo el contexto de la carta. Lo que estaba explicando ahora, que había una fracción mayor, pero estaban los judaizantes allí, y es lo que se nota en toda la carta cuando les dice la condición de su corazón, la condición caída, a tanto a judíos como a gentiles, y luego a ambos les dice que están bajo pecado, les muestra la justificación por la sola fe en Jesucristo. Es decir, es mostrada la doctrina en todo eso, y es lo que vemos prácticamente desde 3:25 hasta prácticamente hasta 8:35. O sea, todo va corrido, luego entra en el 9, toda la parte práctica de la carta, o refiriéndose a Israel, y a partir del 12 todo el tema práctico. Entonces, ese confirmar tiene todo el sentido desde la perspectiva de la fundamentación teológica. Claro, porque él no iba ahí a poner un fundamento donde ya estaba. Ya él dice, no, ya ahí está el confirmarlo. Iba a decir algo. El mismo versículo 12 responde. Dice, porque ya no veo simpatía del mundo espiritual, tiene que estar pecados. Es decir, sí, esto es. Sí, ese es el conector con el versículo anterior. Iba a decir algo, Jaime. Es que inclusive ahora que están hablando y lo que dijo nuestro hermano Fernando, aún esta carta a Lutero lo que lo impactó. O sea, cómo llegó la verdad del apóstol Pablo hasta el siglo XV, XVI y todo lo que fue hacia hoy. Dios, no pensando porque Dios no piensa, pero dentro del propósito eterno y su soberanía, así lo quiso. Si esa carta no se escribe, muchas cosas del evangelio hubiésemos desconocido, porque Pablo era el apóstol de los gentiles y las verdades que están acá en esta carta son trascendentales para el evangelio. Quiere entender ya el versículo siguiente, que él dice, aterriza que es por la fe.
justo por la fe divina. O sea, como dándole a entender a ellos, que prácticamente no lo dice, pero pareciera que ya dieran a entender que ellos se comportaban, como había antes de judaizantes, pero ellos se comportaban más como los judíos, tratándose de salvar por sus buenas obras. Entonces el apóstol Pablo parece que nos dice, el versículo dice, Sí. el evangelio dice de ellos se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la vida. Y le da la radiografía, el diagnóstico y claro, del hombre para la paz. así es. Es más, mira ahora que están tocando todos esos temas, pareciese, o sea, implícitamente podemos ver como que hay un anhelo o un deseo de la iglesia en Roma porque Pablo vaya a visitarlos. Parece que hay como un contacto, porque el 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, Pablo les está justificando o les... Sí, sí. Y me imagino, Pablo, no miré ese estorbado en la raíz en griego, pero Dios le sacaba algo por aquí, pum, le cerraba la puerta. Por acá otro, pum, le cerraba la puerta, pum. No vas a llegar así. Bueno, vamos a dejarlo ahí hasta el 13, hasta el 15, porque él dice que para también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él de igual forma quiere compartir el evangelio con ellos, a ver si de cierta manera aquellos que no han conocido el evangelio lo conozcan por medio de él. Y el versículo 14 dice, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. ¿Por qué Pablo es deudor de ellos? Porque necesitaba predicar el evangelio. Si bien se nota un destinatario como cercano, un grupo de hermanos como más como reconocidos por él, Sí. los gentiles no todos los conocían, sí. El grupo como más cercano hacia donde va dirigida la carta, sí. Y el 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y cómo le anunció el evangelio a los que están en Roma, Pablo? Por medio de el don espiritual que les dejó. Vamos a orar y